Bueno, pues hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda tertulia de los Ateneos del Sapere Aude, para hablar hoy sobre arte, artesanía, diferencias, similitudes, arte conceptual, y para ello se estrenan esta tarde con nosotros don Carlos Hernández, jefe del departamento de inglés del instituto. Gracias por invitarme a tan magno acontecimiento. Luis Fernando Martín de los Santos, profesor de dibujo también del centro. Y don Jesús Castro, insigne director del Sapere Aude. Y continúan debatiendo los ya conocidos compañeros Diego Vadillo, escritor, insigne conocedor de la obra de Paco Umbral, politólogo, editor de la revista Observatorio Creativo, entre otras muchas cosas. David Príncipe, director del jefe de departamento del departamento de dibujo, y nuestra compañera Sara B. Viñas, directora de la subred, soprano, profesora de música del centro y artista de múltiples facetas. Bueno, pues si os parece, comenzamos como siempre con una vueltita rápida, un pequeño titular, una pequeña frase para empezar el debate sobre la cuestión que nos ocupa. Carlos, si quieres empezar tú, empezamos así. Pues sí, muy bien. Pues mirad, me parece en primer lugar un tema interesante, muy interesante para debatir sobre él. Creo que puede dar mucho juego en el sentido de que hablar de la artesanía y hablar del arte es hablar del origen del hombre, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, pues, cuestiones como ¿era lo que los primeros habitantes, por ejemplo, los primeros habitantes que habitaban en la escuela de Altamira, esos dibujos que crearon en las paredes, era arte, era artesanía? ¿Cuál es la función de la artesanía? ¿Es únicamente una función ligada a lo práctico y utilitario, o tal y como podríamos pensar el arte, podría ser también algo que está ligado al concepto y a la idea? Creo que ese podría ser un buen punto de vista y, bueno, mi intención es profundizar un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Luis. Buenas tardes. Pues yo voy a tomar una posición, digamos, desde la historia del arte. Y precisamente quiero ir allí donde podemos entender y decir que nace la historia del arte, que es el Renacimiento, donde artesanía y artista se confunden de manera fascinante, hasta un hito dentro de la historia del arte y el siglo XX, hace un siglo, con Ready Made y un artista como Duchamp, que se puede considerar el padre del arte conceptual. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, yo pretendo plantear una tesis muy personal basada en que no puede haber arte sin artesanía, pero sí puede haber artesanía sin arte. La artesanía son una serie de procesos, de procedimientos a través de los que el arte halla sus cauces. Sin esta, hay quien dice que hay arte. Mi punto de vista es que no. Es más, ya etimológicamente, arte y artesanía comparten una raíz, ¿no? Entonces, el arte es posterior a la artesanía. Luego está el impulso intelectual que puede mover a la artesanía hacia unos derroteros, y entonces ya nos encontraríamos con él, de esa confluencia de ambos conceptos. Ahí lo dejo por el momento. Muy bien. Sara. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a tomar también en esta tertulia una perspectiva musical y voy a hablar, fundamentalmente voy a extraer de la figura de Beethoven, que además es justamente el 250 aniversario de su nacimiento. Pues esa figura de artista, de héroe, de genio creador, en contraposición a la figura de artesano musical, de artista por encargo, de artista ligado a un fin, a una finalidad que comentaba también Carlos.
Y bueno, pues en el siglo XIX, con la figura de Beethoven, tenemos esa nueva idea de artista que se mueve más por sus ideales individuales y por la libertad. Jesús. Bueno, a mí, teniendo en cuenta las proposiciones de aquí los compañeros, hay dos momentos que me parecen interesantes. Primero, a partir de la idea de que el arte es superior o no a la artesanía. La idea común es que el arte es superior a la artesanía. ¿Y de dónde viene esto? Viene de una pretensión medieval. Las artes que hacen libres al hombre, las artes liberales, y las artes que no tienen tal consideración. Y por ahí vienen unos artistas que se hacen libres porque no usan las manos, y los artistas que usan las manos y por tanto se envilecen. Eso tiene que ver con la consideración de la nobleza. Todos los nobles no podían trabajar y por lo tanto, si se dedicaban al arte no podían usar las manos. El desarrollo teórico del siglo XVI y XVII era para demostrar que los artistas no usaban las manos sino el intelecto. Y directamente relacionado con ese uso del intelecto tiene que ver lo que ha dicho Luis, que tiene que ver con el arte conceptual. El arte sin objeto, sin fábrica, sin artificio, solamente un mero concepto. El creador contemporáneo puede crear sin tener ningún objeto. Es más, muchas veces proceden a la creación y son otros los que fabrican y realizan el objeto. Por lo tanto, el arte está en la idea. Volvemos a Platón y a la palabra. El arte es pura idea. Entonces, sería un planteamiento de esa diferencia entre arte y artesanía, sin quitar que la artesanía tenga su medida. Muy bien, muchas gracias. David, ¿qué nos dices? Pues, a ver, bueno, yo quiero plantear así como una imagen para ver un poco la contraposición, que viene a ser un poco lo que estamos diciendo todos. Entonces, yo la imagen me voy a la mitología griega, donde tendríamos al dios poeta, que sería Apolo, que es un tío guapo, es aéreo, es apenas con ningún esfuerzo crea música. Apolo, Orfeo, no sé bien, pero vamos, que vienen a ser esa idea. Y en contra de esta imagen así aérea de la idea, pongo a Vulcano, que es feo, contrahecho, sucio, cornudo, y está ahí fabricando en su volcán objetos propios del artesano. Y sin embargo, de esa fealdad surgen objetos exquisitos y deliciosos. Entonces, yo juego con esas dos ideas como leitmotiv de ese arte artesanal. Muy divertido. Muy bien, pues yo creo que habéis enseñado un poquito vuestras cartas, pues dejamos fluir ahora como queráis. ¿Quién quiere empezar? Yo. Venga. Yo es que tengo una idea muy clara de lo que entiendo por arte. Y para ello me gustaría empezar yendo a la Real Academia en sus 3 primeras acepciones de la palabra arte. Dice capacidad o habilidad para hacer algo, manifestación de una actividad humana, mediante la cual se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Se refiere a una serie de preceptivas y a la maña. Yo creo que lo que decía Jesús de ese platonismo intelectual se queda en pura especulación, pura ideología, pura filosofía si queremos, pero no acaba de materializarse en algo que podamos entender como arte. Por ejemplo, el toro de Picasso, que es poner un manillar al revés y decirle que es un toro, pues es un ingenio intelectual de indubitable enjundia. Pero llamar a eso obra de arte, yo creo que es más un acto de creatividad, de ingenio, que de arte propiamente dicho. De hecho, el arte a lo largo de la historia ha evolucionado gracias a que las distintas técnicas artesanales han dado cauce al intelecto para desarrollarse por esas vías y de esa conjunción ha nacido lo que entendemos por obra. Otras cosas serán otras cosas, pero lo que quiere ser el arte propiamente dicho y en un sentido más diametral, si queremos algo aprehensible, bajo mi punto de vista habría de ser eso. El encuentro de la chispa intelectual más
la pericia técnica en el, digamos, en el trabajo de una u otra materia. Yo tengo la sensación de que Luis Fer o Jesús debatirían eso. Sí, sin duda. ¿no? Sí, pero vamos, mejor. Bueno, digamos que no podemos decir que el arte del siglo XX es pura especulación, porque sería como que hay demasiada gente engañada, por decirlo de alguna manera. Obviamente partimos de que la obra de arte, o el siglo XX, desde donde yo he propuesto la obra del ready-made, de repente la obra artística se sitúa en distinto lugar. Es decir, el objeto como tal, físico, no es fundamental como casi dentro de la historia del arte, el objeto artístico con un valor artístico creado a través de la pericia del artista, pues estaba visto hasta entonces, de repente sitúa el lugar de la obra de arte en el espectador. Entonces, a partir de ahí se genera simplemente una paradoja y empieza a dar importancia a algo que no se había dado importancia antes, que son los contextos en los que sucede una obra de arte. Obviamente, la gran paradoja de Duchamp, el que él mismo de alguna manera nos hizo creer que había dejado el arte para dejarnos como herencia lo que fue su última obra, una vez que ya había fallecido, que ya es también un hito en el arte actual, digamos como una de las primeras instalaciones, ¿no? Donde simplemente, pues, en este caso, pues, genera una imagen, digamos, más lírica, por decirlo de alguna manera, más visual, mirando a través de una mirilla, ¿no? Que nos vuelve a situar el punto de vista de precisamente del espectador, desde donde mira, por lo cual tiene bastante que ver con ese gesto que es el ready-made, pero que en su caso fue un proceso. Y quizás eso es lo que realmente nos puede enseñar a los artistas, ¿no? O a las personas que se dedican al arte, es decir, la importancia de lo que es el proceso creativo. Y que, de hecho, el proceso creativo no tiene que tener correlación, digamos, con la obra en sí, es decir, el resultado, es decir, la realización de lo que es de la idea que genera un proceso y que al final, digamos, se representa en un sentido que no tiene que ser ya cerrado en sí mismo, digamos, en una obra, en su valor, digamos, manual y estético, sino en su valor precisamente más puro y quizás más preciado, que es la representación. Y ahí es donde quizás también encontramos que hay unas correlaciones entre las distintas artes, ¿no? Es decir, porque a veces vemos arte, pero podemos hablar aquí de distintas historias del arte, es decir, desde la literatura se va a estudiar de manera diferente que la de la música, como las artes plásticas. Y precisamente no coinciden del todo, y nunca le prestamos la debida atención de que en digamos, la evolución del arte hay una sinergia constante entre unas disciplinas y otras, ¿no? Entonces yo veo ahora mismo un espacio abierto, interesante, donde como una propuesta a la hora de hablar de arte, pero no tanto como definir qué es arte, sino, digamos, como un espacio de correlaciones de artes que es un todo siempre abierto a las interpretaciones que podemos analizar y actualizar en cada momento nuestro, desde la literatura, la filosofía, la música, la danza, cualquier disciplina artística, y en el momento en el que vivimos, por lo cual a mí me parece súper interesante. Es decir, yo no cierro, yo hago. Pues yo eso lo veo que se abre una espita muy peligrosa, porque da lugar a que entre cualquiera decir que cualquier cosa es arte y cualquier tipo de artista. Yo utilizo una regla, que es decir, a ver qué obra tiene este hombre que ahora mismo me aporta esta idea tan sugerente y tan peregrina, pero qué técnica maneja él o qué pericia, Y para luego decir eso. ¿Qué necesaria? Si no es una idea, una especulación brillante, punto. A lo mejor el objetivo es la comunicación. Vale, pero entonces no es arte, será filosofía o creatividad intelectual. Porque los artes se nos transforman. Si creamos El arte de pensar. crea emociones. Esa es la diferencia entre la filosofía y el arte. Crea emociones. Transforma nuestro modo de pensar y de estar en el mundo. No solo de pensar del mundo,
sino de estar, de movernos, de conmovernos. Es decir, las transformaciones de Duchamp no solamente son un puro ejercicio intelectual, también es un ejercicio conmovedor, conmueve las conciencias, conmueve nuestra situación dentro del mundo. Entonces, si logra transformar esa relación del yo con los demás, es arte. Pero Duchamp estaba criticando el adocenamiento de la evolución del arte. Claro que sí. Y el aburguesamiento. Hace una lectura y una reinterpretación que ha abierto unos caminos increíbles, prescindiendo sobre todo del objeto. Nada de lo actualmente como el land art o los flash mobs o los happening serían posibles sin esa remoción completa. Y lo que traslada es al espectador y a la intersubjetividad de los espectadores la consideración de arte. A mí me parece un espíritu bastante democrático. Es decir, ¿quién es arte? ¿Lo decide el objeto, lo decide el artificio o lo decidimos los espectadores si nos conmueve? Si no nos conmueve, no es arte. Si nos conmueve, es arte. Y digo conmueve porque me parece que es trasladarlo al espíritu de las emociones, no del intelecto. Me parece que es lo que hace Duchamp y lo que hace el arte contemporáneo, trasladar esos efectos. Yo ahí no me quiero poner no tengo una idea muy taxativa, pero sí tengo como un camino, una trayectoria. Creo que abre espacios interesantes. Y cerrarlo todo a la existencia de una pericia técnica nos está cerrando muchísimas posibilidades. Pero movida por una fuerza ideológica. Yo soy muy punk. Creo que el punk es a la música pues prácticamente el momento más detrítico. Es decir, las peores ejecuciones en el sentido literal de la palabra de lo que se haya producido en música. Sin embargo, transformó y conmovió. Y eso es decir que no es arte porque tenga una pericia técnica, no saben ni tocar la guitarra y berreaban más que cantaban. Sin embargo, aquello que hicieron se modificó nuestra forma de estar y de sentir el mundo. Creo que eso también es arte. A lo mejor no es el arte preciosista, detallista, no es el arte basado en la belleza, sino basado en la comunicación. Esa reivindicación, estoy haciendo una reivindicación del feísmo. Y además tú me entenderás mejor que nadie para entender que el feísmo, si conmueve, también es arte. Tampoco tengo una posición muy dura en eso. Pero abro más caminos, no me cierro. Que hay mucho eso, habría que definir arte y la conceptualización del arte y luego, por otro lado, artesanía, que estamos contraponiendo dos cosas que a lo mejor, bueno, no sé si se solapan. A mí me gusta, donde lo veo bastante cortado, la idea es en la música, donde tienes ahí, siempre lo pregunto con los músicos, ¿eres un compositor, que sería como la idea, o eres un intérprete, que sobre todo en los músicos llegáis a un punto de virtuosismo, oyendo a gente que está estudiando música que no paran de estarse horas y horas mejorando su virtuosismo en la ejecución. Entonces ahí lo ves como muy claro un poquito lo que estamos tocando, ¿no? Ahora que fíjate, vuelvo a la música de Apolo y a los martillos de Vulcano. Pero sí que os necesitáis. A ver, yo es que justamente voy a jugar... Sí, justo iba yo por ese camino. Yo lo que reivindico es que una cosa influye a la otra. Rechazo a Platón, pero y también rechazo al puro artesano. Arte es la suma habilidad en realizar una cosa. Y históricamente, yo creo que deberíamos documentar a todo artesano que quede porque están desapareciendo. Contaba un amigo que era hijo de zapatero que llegaba a tener las manos anquilosadas de sujetar los clavos para los... Eso ya no existe. Como me hablaba un amigo que trabajaba en edición de cómo eran los que hacían los tipos, la paginación por tipo de tipográfico, que por lo visto tenían una rapidez en componer una hoja de periódico con los tipos de plomo. Eso ya no existe. Esas habilidades, altas habilidades de los artesanos no existe. Eso, vamos, está claro.
claro, es la industrialización, donde la realización física ya no es tan importante y de pronto se ha escindido de ese artesano que sabía hacer, se ha escindido en un concepto que es el diseñador nace con la industrialización y la realización. Sin embargo, estamos todo el día conduciendo máquinas impecables y perfectamente hechas. O sea, sí que hay una... Pero claro, uno que está ahí apretando un tornillo no se puede llamar artesano. Entonces, está ese momento histórico de la industrialización y que el artesano va desapareciendo. Pero en la música sí que lo veo, sigues necesitando un ejecutor exquisito que sabe muy bien hacerlo. Sería ser un artesano el intérprete. Y el compositor, pues llega hablando de arte conceptual. Estaba el otro día leyendo los textos de Cage, que estaba pensando mucho en ti, explícame esto que está haciendo aquí, porque es puro música conceptual. Y bueno, o nada. O Los nada. famosos 16 segundos. Claro. Príncipe, pero traslada eso a las artes plásticas. Un tipo que se ponga en las artes plásticas a hacer 1000 cosas que no tengan nada que ver con las técnicas tradicionales, yo le exijo que sepa moldear y dibujar perfectamente en un sentido figurativo. Si no sabe hacer eso, no es un artista plástico. Pero la máquina lo caramba. ha sustituido y ya no es... Claro, esas especializaciones exquisitas de esa gente, del zapatero, del tipógrafo, del ebanista, necesita ahí un entrenamiento enorme, que justamente de ahí viene lo de las artes. Tú entrabas como aprendiz de niño y si no había ese poder intelectual, te quedabas en artesano, en un mero ejecutor con pericia de una serie de técnicas. Pero si esas técnicas las mueve, como en el caso de Brancusi, una idea abstracta, concreta, entonces para mí ese es el ejemplo de artista pleno. Ellos no han tocado una pieza jamás. Han sido, además, nos han llevado a fábricas a realizar sus Claro, entramos obras. en el peligro del todo la mal. obra, diseñan la obra y las ejecuta otro. Las ejecuta otro que además tiene que ser ejecutor. Y no digo eso cuando la cerámica de Picasso o los murales son ejecutados por otras personas, sobre todo los de cerámica. Y los diseñadores son otra cosa, que tienen un poco que ver con la música, el compositor y el ejecutante. Se necesita un perito Pero eso ya es una ejecutante. industrialización capitalista del arte. Bueno, William Morris y Alton Krauss. Yo diseño y otro ejecuta, pero pongo valor en el objeto. ¿Pero quién pone el valor al objeto? El diseño. William Morris o cualquiera de los modernistas estarían reivindicando el objeto, pero como resultado, no como proceso. Entonces yo creo que ponerlo todo en el proceso y no en el resultado nos limita. Y yo creo que hay que abrir. Sí, Yo creo que después de escuchar estas palabras fundamentadas en un excelente discurso y un razonamiento muy atinado, casi me está convenciendo una cosa que ha esgrimido Diego, y es que poco menos lo que dice es verdad, es que el azar no puede ser lo que determine si una cosa es arte o no lo es. Porque, según lo que está diciendo Jesús, claro, cualquier producción humana, incluso la que se produce por un propio suceso aleatorio, es arte, ¿verdad? Y si nos retrotraemos a los orígenes de la palabra arte, artesano, ¿cuál es el hecho diferencial del ser humano y del hombre? Pues el ser capaz de producir arte. Ese arte, en un principio, podría ser la artesanía, ¿no? Que estaba ligada al sentimiento de comunidad, etcétera, y luego de ahí el arte como un concepto algo más individual, que puede hacerse con el paso del tiempo comunitario, ¿no? Pero yo sí veo esa conexión que hay entre lo que no es azaroso, es decir, lo que está premeditado, lo que tiene un plan, lo que tiene una virtud, lo que se liga con la artesanía y con el saber hacer, y el concepto de arte, ¿no? Que en el extremo opuesto estaría, pues, lo puramente azaroso, o sea, cualquier cosa que haga el hombre, si entiendes que puede ser una expresión artística, pues puede ser desde
efectivamente un concierto punk de alguien que no sepa cantar hasta la persona que coge un globo, lo llena de pintura, lo tira a una pared y sale un dibujo. Eso también podríamos llamarlo arte, ¿no? Según ese concepto, ¿no? Sobre el concepto del azar que produce que la pintura se extienda de esa manera, ¿no? Yo creo que procede de una provocación. El desmembramiento posmoderno de lo que canónicamente concebíamos como arte es una provocación. El happening, lo que se llama arte procesual, pues es una provocación, es darle un estacazo al mundo burgués y decirle vamos a acabar con vuestro arte, vamos a infantilizarnos y vamos a hacer otra cosa. Yo creo que hay un problema. Estaba, Sí, has visto que lleva un momentín aquí. Bueno, pues yo un poco por completar lo que David ha comentado y continuar, creo, con la línea de Diego y de Carlos. La música yo creo que sí que es un claro ejemplo de necesidad de técnica antes de la creación artística, bien sea la composición, bien sea la interpretación, tanto una como la otra, o la dirección, incluso la dirección también sería otra rama artística dentro de la música. Toda expresión musical necesita de la técnica. Eso cualquier músico lo puede decir. La carrera de música, que son 15 años, esos 15 años son necesarios, incluso más, porque si tú te dedicas a la música, es como el deporte, tienes que seguir entrenando tu instrumento cualquiera que sea. Si eres violinista, tendrás que seguir entrenando tus dedos, si eres pianista igual, si eres cantante tienes que entrenar tu respiración. Es decir, que nosotros no podemos hacer música sin un entrenamiento, sin una técnica previa, es imposible. Puedes tener aptitudes, de hecho hay mucha gente que tiene aptitudes y es más fácil aprender ese lenguaje, pero sin la técnica no somos nada, porque es un ejercicio, uno no puede llegar y tocar un piano porque sí. Puede ser posible que toques de oído, como mucha gente, que no sigue una enseñanza reglada en un conservatorio, en una escuela de música. Hay mucha gente que aprende música de oído, pero esa gente que aprende de oído también ha practicado y también no ha sido el primer día que se ha puesto con un instrumento a cantar o a tocar. Y eso yo creo que es indudable en la música. La necesidad de esa técnica, es decir, la necesidad de la parte artesana, la parte manual, y por supuesto es necesaria también porque necesitamos instrumentos, y los instrumentos no nacen de la nada, sino que hay una persona que los ha construido. Entonces ahí ya estamos hablando de una artesanía necesaria para hacer música. El único instrumento que no necesita un objeto es la voz o la percusión corporal. Pero aún así, pues yo puedo dar muestra perfectamente de que un cantante también necesita entrenar y también necesita una técnica. Otra cosa ya es que nos limitemos puramente a lo técnico y entonces no tratemos de buscar una expresividad, una emoción. Es decir, la técnica yo siempre he creído que tiene que estar al servicio de una expresividad, de una emoción, de un trasladar un mensaje, una idea, pero necesitas esa técnica. Si tú no, por ejemplo, un pianista no tiene la agilidad suficiente en sus manos, en sus dedos para interpretar determinados pasajes, por mucho sentimiento artístico que tenga, por mucha intención creativa, no va a lograrlo. Sin la técnica, a lo mejor estar día y noche practicando ese pasaje para que efectivamente luego salga lo que tiene en su cabeza, ¿no? Que es lo que les pasa a los músicos, que a veces, sobre todo cuando estás iniciando en la carrera musical, tienes muchas motivaciones, muchas intenciones, pero hasta que no pasan unos años y la técnica en tu instrumento está madura, a veces no te deja expresar todo lo que quisieras. Entonces, bueno, pues yo desde mi punto de vista, que es la música, yo defiendo la idea de que la técnica es necesaria, está unida y debe estar al servicio de, o sea, no debe ser un fin en sí mismo, pero sí creo que es necesario. No sé, Perdón, Luis Fernández, ¿querías intervenir? Sí, no, pues porque
aquí voy a hacer un poco un juego de palabras, ¿vale? Porque lo que veo es un problema de percepción, pero radical y casi un poco tautológico, ¿no? Porque tendríamos que plantearnos cómo percibimos el arte y sería como una percepción de la percepción. Y al final, quizás yo creo que por una deriva más histórica y por otra cosa, ese cuestionamiento de qué es arte sí, arte no, y a partir de aquí me planteo entre arte y artesano, o como otro espacio, que es el artesino. Es decir, ¿dónde ponemos el sí, qué es arte, qué ponemos el no? ¿Y quién? Sobre todo lo importante, ¿quién dice qué es arte y qué no es arte? Yo, personalmente, yo puedo diferenciar entre arte bueno y arte malo. Es decir, que mi percepción del arte es de claroscuros. No veo blanco o negro. No veo esto es arte y esto no es arte. Sino que yo, precisamente, en una pieza de artesanía puedo ver arte y no deja de ser una pieza de artesanía. Y puedo ver una obra de arte donde no hay nada de, digamos, manipulado. Puedo ver ambas cosas dos. A partir de aquí, quizás, lo que sí, la parte de proceso, yo diferenciaría proceso con procedimiento, proceder. Es decir, en las artes manuales, la técnica hay un procedimiento y obviamente en el proceso ese, en esa historia del arte, de la desmaterialización de la obra de arte, que es un poco la posición que estamos manteniendo a un lado, realmente la obra de arte no es tanto el proceso, ya no es un procedimiento, sino que es una estrategia. Y a partir de ahí, claro, es decir, ¿cómo te toca una obra de arte? Es que ¿cómo te conmueve? Es decir, ¿dónde encontramos eso que nos afecta? ¿Sabes? Es decir, emocional, una obra de arte tiene que ser emocional, sentimental, la tenemos que sentir de una manera, o simplemente puedes encontrar una bofetada mental de tal magnitud que te transforma. Entonces, yo creo que la fuerza de cualquier obra de arte tiene esa fuerza transformadora, que está, digamos, implícita en toda la historia del arte con sus grandes hitos de las obras de arte. Y a partir de ahí, dicho de una manera un poco tosca, es como que te da una tasca, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Una obra de arte. De hecho, por una historia del arte, amiga mía, hizo una definición de obra de arte que me gustó mucho, porque decía que toda obra de arte, para ser obra de arte, tenía que ser elocuente. De manera sencilla. Ahora que te voy a subrayar, es decir, yo creo que el enfoque comunicativo. Toda obra tiene que tener una pretensión comunicativa, no puede ser, por lo tanto, aleatoria, tiene que ser intencional. Lo que pasa es que en esa intención puede que no exista siquiera la intención artística, sino la intención de transformar, de crear o de mover a la gente. Con lo cual estamos reivindicando también las técnicas más primitivas y más simples. El folclore, que sería lo más simple que existe, además con percusiones, también pueden conmovernos y movernos. Y por lo tanto requiere de técnicas muy simples o casi a veces ni siquiera de técnica, porque puede ser incluso con mala manifestación de la técnica. Es decir, el arte requiere de la alta ejecución técnica, sí, pero también puede ser arte con una gran simplicidad de medios, sin una gran propiedad. ¿Qué es lo que une a Beethoven, por una razón, una cosa muy complicada, con algo muy simple? La voluntad comunicativa. Entonces hay un acto intencional del ser humano de comunicar y de transformar. Entonces, evidentemente es algo que es parte es humano y muy humano, y además es una necesidad desde el principio de los tiempos. Ahí que sí que nos vamos al principio, la de comunicar. Todavía no sabemos por qué se hicieron las pinturas rupestres. Todavía no lo sabemos, pero seguro que había una intención comunicativa, porque si no, no se hubiera hecho. Es igual que cuando yo digo a mis alumnos, tú haces una poesía, la guardas en un cajón, y eso no es poesía. Solo es poesía si se la das a alguien. Eso es poesía cuando hay comunicación. Lo otro, eso vamos. Yo ya, Sí, bueno, sí, es muy breve. muy breve, si no se me va. Digamos que yo creo que precisamente la radicalidad del arte conceptual es que hay arte en el momento que hay espectador. Si no hay espectador, no hay arte. Yo es que creo que estamos confundiendo los términos y estamos hablando de expresiones culturales, incluso de cultura popular, equiparándolo con el arte. Son dos cosas diferentes. Y es verdad que cualquier manifestación cultural, que es algo más amplio, ¿no? Nos puede conmover en un momento, puede suscitar nuestra conmoción.
Ya decía Hegel que la estética, que es ese apartado dentro de la filosofía, se dedica acerca del vasto imperio de lo bello. Y la belleza puede estar en cualquier lugar. La fruición que nos puede producir cualquier manifestación, sea estética, cultural o de cualquier tipo, está ahí en la vida, alrededor. Entonces yo creo que confundimos el concepto de arte en concreto con el de cultura. El hecho cultural está ahí en todo momento, pero lo que es el arte yo creo que es algo más acotado. Si no hay belleza, no hay arte. No, belleza puede haber en cualquier manifestación cultural. En el sitio más recoleto e inimaginado puede surgir la belleza. Pero para que haya arte tiene que haber belleza. No necesariamente, puede haber una belleza del feísmo, pero con una pericia. La fealdad puede conmover, pero si está gestada con pericia. Para mí sí. O sea, es un pensamiento profundo expresado a través de una pericia o una habilidad técnica. Pero, O sea, ¿y por qué esa mediación? O sea, te estoy preguntando desde Es más, yo creo que la técnica hace suscitar muchas ideas que eran impensadas en el germen de una obra. en la técnica como a ver, iba a decir, como palanca. ¿Y por qué no como obstáculo? ¿Por qué la técnica no es un obstáculo para el arte? Pregunto, o sea, estoy haciendo preguntas en voz alta. No, pero también es interesante lo que dices, es verdad. Muchas veces puedes errar con la técnica más adecuada para, digamos, hacer discurrir una idea primigenia. Yo no sé, estoy diciendo dibujo técnico constantemente y son niños que van a ser ingenieros y vamos, yo creo que el objeto que diseñan esa gente es impresionante, una máquina, un coche, un cohete que va a Marte. Y ellos no han participado de la habilidad manual, tienen una habilidad en la concepción de la máquina enorme, vamos, eso el dinero que cuesta un cohete y no han nunca participado en eso. A mí es que me gusta justamente esa dicotomía. Yo creo que bueno, la artesanía es una cosa, esa habilidad. La artesanía es funcional. Hacer una cosa. Sí, es y el arte gratuito. Es como un intérprete de un. Pero yo creo que con las máquinas y la tecnología eres capaz de hacer unos sonidos que ningún virtuoso del violín conseguía hacer. Vale, pues si tú utilizas eso para crear algo, a lo mejor estás haciendo arte. Claro, eso es lo que te digo. Y o no es aleatorio, ¿no? El arte conceptual, justamente. La primera vez tuvo un sentido, pero en el contexto, claro, es muy contextual. El urinario tenía que sentido en ese momento, ahora no tendría otro sentido. Pero sí, remueve mucho. Pero Humberto ha hablado de eso, del kitsch y lo campo. Pues es suscitar o mover conciencias a través de la autorización o de utilizar los canales habituales del arte para meterse con ello. El discurso que sea, pero que sí que, ahora te vas a dar una obra conceptual y está brutalmente argumentada, no hay nada aleatorio. La mitad de la obra está en el discurso que te suelta el artista y ya le puedes meter caña que lo tiene súper sólido y tú intentas presentar cualquier obra a cualquier certamen que como no vayas ahí con un libro así no hay así, es verdad, son discursos muy sólidos y no han jugado con la habilidad y el pues dirás que pensador más hábil o el arte no. Porque intentan crear un suceso en tu mente que sea artístico. Porque además tienes la pretensión fuerte de ser artístico. A mí la distinción más dura que me parece es entre arte y artesanía. Cuando el productor del objeto no tiene pretensión artística, sino que Luis lo está reivindicando. Es decir, yo puedo no tener una pretensión artística y lo que resulte sí serlo. Estoy hablando de la máscara primitiva del siglo XIX. Del arte africano del siglo XVI. Pero hay artistas que durante el proceso se han tornado artesanos y a la inversa. Está Carlos que ya con ganas. A medida que oigo tanto a Diego como a Jesús, que podrían
representar las posturas más antagónicas, me estoy dando cuenta de que hay un concepto que de momento todavía no ha salido y que es el de la trascendencia en el tiempo, ¿verdad? Eso puede ser uno de los rasgos diferenciales del arte, ¿no? Es decir, qué es lo que hace que algo que ahora denominamos arte lo sea, pues probablemente se haya trascendido durante generaciones y cada generación vea en eso algo trascendente, algo que es importante para el hombre, ¿no? Entonces, pues claro, esa sería la diferencia entre Beethoven y los botapos. Los botapos son los que van a tocar la fiesta del pueblo de mis padres. Y los conocen allí nada más, pero a Beethoven le conocen en Europa desde tiempos inmemoriales, ¿no? Luego, la trascendencia en el tiempo sí que puede ser un rasgo diferencial de lo que sí que podríamos llamar arte, ¿no? En contra o opuesto a lo que es un hecho cultural. Y a mí me parece una buena definición para aquello que nos quiere simplemente conmocionar, que nos quiere aportar una sensación. Y dices tú la trascendencia en el tiempo, la trascendencia como concepto. O la trascendencia. Cuando tú utilizas la técnica para trascender, la mera habilidad, estás incursionando en los dominios del arte. Yo creo que es verdad que hay gente que hace arte con la especulación, con el pensamiento, con lo discursivo, pero caramba, o cambiamos mucho la dinámica histórica de lo que ha sido el arte. Pero ahí no deberíamos olvidarnos que precisamente es el historiador quien escribe esa trascendencia. Claro, es que la academia es la que la historia de las artes que... Al menos hay que escribir un periodo de tiempo con cierto distanciamiento, claro. En el momento que se está creando ese distanciamiento no es posible. Entonces es más, hay una convención y a partir de ahí quizás tendríamos que volver a ir al Renacimiento, que es donde realmente, donde el artista artesano, ¿sí? Por ejemplo, pues Miguel Ángel, porque de repente coge esa trascendencia. Sí. Y obviamente comienza con la figura del historiador también del arte, ¿no? Es cuando precisamente ya dentro del Renacimiento, pues Alberti, ¿no? Empieza a escribir realmente ya de sus coetáneos, prácticamente pero con una perspectiva. Y de hecho, Miguel Ángel puede ser el primer gran artista trascendente, tal como lo hemos entendido en la historia del arte, ¿no? ¿Y no Leonardo? Leonardo lo es todo, pero Leonardo es importante para entenderlo de otro modo, porque esa figura, ese poder, ese empoderamiento del artista, cuando antes hablaba muy bien del medievo, había esa distinción, digamos, de las artes liberales y las manuales, ¿no? Cuando de repente él adquiere esa dimensión y tiene una dimensión, vamos a decir, convencional, en tanto que pues ahí está la corte de los Medici, que los empodera. Es decir, se retroalimenta, ¿no? Y a partir de ahí fue como, como si fuera pólvora. Es decir, la corte francesa, la primera, el poder, digamos, la imagen precisamente política que adquieren gracias a los artistas. Y a partir de ahí hay una especie de juego de ida y vuelta que hasta nuestros días, ¿no? Que no ha parado, casi como un balancín. Yo introduzco dos cositas por aquello de que se nos va el tiempo, pero a mí me gustaría que a lo mejor alguna cuñita sobre, pues eso, el ansia del propio artista en ser recordado o ser reconocido. Es decir, a partir de ahora yo firmo, Gonzalo del Centro. ¿Vale? O sea, creo que eso es importante, tiene que ver con el hecho de que yo me considero artista ya y quiero que mi nombre se recuerde. Y otra cosita es, si queréis, hablar un poco de la eterna pregunta de ¿el artista nace o se hace? Y el genio creador romántico, que yo creo que también tiene mucho que ver con ese concepto de arte del que hablabais un poco Jesús y tú, me emociona, entonces yo soy el genio creador, no necesito tener la técnica para crear, ¿no? Algo que pueda ser considerado artístico. No sé, ahí os lo dejo, por si queréis hablar un poquito de eso antes de terminar. Y Carlos pedía la palabra. Bueno, sí, pero mira, esto que acabas de decir, que es una perspectiva nueva, enlaza un poquito con esto otro que se me había ocurrido mientras hablaba, y era el de que el arte no es una convención. Yo creo que los historiadores del arte actúan como notarios simplemente de la realidad, pero no es una convención.
convención. La artesanía sí puede ser una convención, pero el arte no lo es, ¿no? Y precisamente porque no es una convención, están los individuos, los que personalmente, las figuras emergentes que tienen, podríamos llamarlo individualismo o lo podríamos denominar de otra forma, pero está ese Gonzalo de Berceo o cualquier otro artista que en un momento determinado dice esto que yo estoy haciendo ya no es una convención, ya es algo que lleva mi impronta, ¿no? Que hace al arte diferenciado. Quiero que sepáis que lo he hecho yo. Exacto. Quiero que sepáis Por que lo he tanto, hecho yo yo. creo que no podríamos decir que el arte sea una convención, en absoluto. Sino más bien, yo creo que todo lo contrario. No sé, Implica un reconocimiento, ¿no? Lo veo muy abstracto lo del notario del arte. Yo creo que sí, que el historiador del arte construye el discurso del arte y lo socializa. Y que es una convención, a lo mejor Gonzalo de Berceo empezó a firmar... Era un ejemplo. Sí, sí, no, Un ejemplo, la cabra del monte y yo hablo de lo mío. Sí, yo quería hablar de Yo eso. firmo, yo a partir de ahora firmo. Sí, yo quería hablar de eso con el texto de Leonardo, que es lo mismo. La misma idea, que de pronto el protagonismo actual es que el protagonismo está en el hacedor, porque la pintura medieval es de talleres de maestros. La obra maestra era el examen que te hacía pasar de aprendiz a maestro. Era maestro. Y era, tal obra es del taller de fulano. Del taller como un taller mecánico casi. Y muchas veces no se sabe a quién estás atribuyendo tal cosa. Dicen que Leonardo era un ángel. La primera cosa que pintó es un ángel dentro de un cuadro de Verrocchio. Entonces, ¿qué pasa con Leonardo? No, para empezar estaba la idea con la que yo empecé, el conceptor apolíneo frente al artesano mecánico. Entonces, creo que hasta el Renacimiento sí sería el artesano mecánico que le da el martillo, etc. Y ese arte que era más del canto, de la elocuencia, de la erudición, de la poesía, que es algo intelectual, que es lo que no se le suponía al artesano, que tuviera esa parte intelectual. Leonardo empieza a reivindicar de no. Yo para dibujar tengo que saber de perspectiva, muchísimo de dibujo, todo lo que hace este hombre Javier Navarro, todo. Dice, no, soy un intelectual. Y entonces Gonzalo de Berceo se sitúa en eso, de pronto me reivindico. Pero es que en las letras tampoco siempre se ha firmado o no se ha firmado siempre. No. Hasta ahí, hasta muy entrada la Edad Media. Es más, incluso después, determinado tipo de obras no se firmaba porque no se consideraban propias de un intelectual. Obras de divertimento. Yo no voy a firmar la Celestina. No voy a firmar la Celestina porque es una obrita para lectura, solaz, y esto no es serio. Yo no lo firmo. Don Juan Manuel sí tuvo ya una conciencia muy... Don Juan Manuel, claro, firmaba. Es decir, que esa idea de las firmas anteriores de Ovidio, Virgilio... Sí, bueno, yo hablo de nuestra literatura. Sí. Ya hubo firmas anteriores, incluso en la lírica medieval, hay determinadas cantigas que se sabe a qué trovador pertenece. No todas, pero hay algunas que sí. Lo de la autoría es anterior en las letras que las artes plásticas. Sí, claro. Pues Leonardo de pronto dice, no, aquí es que esto no es simplemente una labor de habilidad manual, sino que yo para hacer esa cosa con esa exquisitez es que tengo que saber mucho, tengo que entrar en el reino de los intelectuales de las letras. Es el paso... ¿Tú no considerarías al orfebre Brunelleschi un intelectual? A mí me parece que arrastraba toda una poética, claro, un artesano. Claro, entonces ahí está el artista, y gracias a eso pudo concebir el dúo. Sí, bueno, pues eso, ahí vamos, que ahí hay un paso, en ese momento de decir, se resume lo que dices tú. De pronto dices, no, esto, la autoría he sido yo. Pero en Brunelleschi la técnica es conocimiento.
Porque Brunelleschi lo que abre es la perspectiva, como un melón, conocimiento. Sin ese paso, no se hubiera dado realmente el gran paso, ¿no? De la percepción del espacio en perspectiva, que es a partir de Brunelleschi. Claro, es algo intelectual y por eso son notables y por eso es importante que este es el que hace. Son hombres de renacimiento por eso. Eso es. Y entonces ahí está un mito, yo creo, de este debate que estamos teniendo. Y todos los pleitos del siglo XVII y XVIII de los pintores por ser reconocidos como intelectuales, el propio Velázquez Eso es. estuvo metido en muchas querellas a tal efecto. Claro. Pero luego llega el siglo XIX con su máquina, que bueno, ahora tenemos la exposición de Mondrian, que son gente que Y ahí vino la cultura bueno, de masas, llega Moholy-Nagy a tener su, que no se sabe si es mito o realidad, que decía que él encargaba por teléfono sus obras, decía, tanto un rectángulo de tanto por tanto, obras por teléfono, no es pura conceptualidad. Entonces yo creo que sí que hemos tenido un proceso, bueno, para empezar, el artesano ha desaparecido, excepto vosotros los músicos, es algo, ya es una arqueología que deberíamos... Yo creo que en pintura todavía permanece. O sea, tú buscas a alguien para hacer algo para tu casa y es imposible. Algo de madera, algo, sin embargo, hay mucha gente que pinta y que pinta razonablemente bien y que vende sus obras y con su nombre y te traes tu obra original a casa, continuamos de los grandes. Hay gente que puedes encontrar en internet. Yo estoy intentando decorar mi casa ahora. Y yo creo que muchos de ellos son maravillosos artesanos de la pintura. Nunca van a estar en un museo, seguramente, pero tienen obras maravillosas con las que yo estoy decorando mi casa, ¿no? Y que para mí es arte lo que hacen, pero para mí... Literatura artesana y literatura... Los bestsellers se fabrican industrialmente. Totalmente, son collages al final. Totalmente. Y alguna de las famosas firmas de este momento en literatura, que nadie sabe quién son, pues es una firma absolutamente artificial y se hace por encargo, pues determinada novela. 30% de sexo, 50% de acción y muerte, tanto de violencia, y metes y sacas un... Sí, bueno, eso es La un poco... funcionalidad, ¿no? Lo que decía también antes Carlos, ¿no? La trascendencia, al fin y al cabo, el que esa obra de arte trascienda las fronteras temporales, ¿no? Yo creo que unido a Pasen la, los siglos. si me permitís, unido a la trascendencia, hay algo que yo sí creo que tiene la obra de arte, que es la actualidad. No envejece. Entonces, trascienden el tiempo y además tú observas aquello y sigue comunicando. Claro, en el mundo en el que vives, es una obra que tiene a veces siglos y sigue comunicando, sigue vivo Sí, está el vivo. mensaje, sigue, entonces, Sí, no sí, envejece. sí. Trasciende, no envejece, sigue siendo actual. Sí. Yo vuestros campos a veces los desconozco, pero en literatura eso es algo que se ve muchísimo, porque tú un libro lo descontextualizas de su tiempo y de su ambiente, y dices, ¿cómo puede triunfar? En la casa de Bernarda Alba, ¿cómo puede estrenarse en un teatro de Broadway y estar meses y meses y meses el teatro lleno? ¿Qué le importa a un neoyorquino lo que le pasa a una señora de la andaluza profunda del siglo XIX cuando le muere el marido? Es ¿Qué el le fondo importa? discursivo. Pues claro que le importa, porque su conflicto, el conflicto del que habla la obra, ha trascendido, trasciende a su época, trasciende a su zona, porque es humano, es universal. Yo creo que eso es el arte. Exacto. Mira, Y hay un consenso de masas y de élites al final. Claro, no tiene mucho que ver a veces ni con la técnica, sino con esa trascendencia y esa permanencia. Tiene que tener el lector, el público, el espectador, tiene que tener el receptor, momento si no, histórico y la obra muere. Sí, La obra claro, no sí, deja claro. de latir. Sí. No, y luego está que en su época es cultura de masas y al final es arte clásico, como Lope de Vega, las comedias de Lope. Eso era cultura popular en su época. Pero Luego ha fíjate que trascendido como Lope, la gente literatura sigue clásica. yendo a ver las obras de Lope, sigue yendo a ver obras de Calderón, y sigue cuando, fíjate, el mundo de Calderón no tiene nada que ver Pero con fíjate, Monse, el otro día los
chicos de tercero, que tienen 14 años, están leyendo una abstracción de Mancler y ellos mismos se dieron cuenta de por qué, a la pregunta, ¿por qué esta obra, que es del siglo XVII, la estáis leyendo vosotros ahora? La han leído generaciones pretéritas y muy pretéritas. Se dieron cuenta de que la ambición, que es el hilo conductor de esa obra, al final es lo mismo en el siglo XVII que lo es hoy en día y que probablemente lo será a lo largo de este siglo y en el siguiente. Yo entiendo que una obra plástica, Esa trascendencia del arte... que sea la representación de esa ambición, seguramente, sea lo que sea, un hierro torcido, una representación hiperrealista, no lo sé. Si consigue transmitir eso, también trascenderá a lo largo del tiempo, seguramente, ¿no? Pero obviamente, aunque sea algo como, vamos a decir, efímero, todo lo que hay detrás, en ese sentido, una obra no es gratuita, en el sentido, no. Hay una dedicación, es decir, una ambición, está claro, una ambición pues que suele llevar una vida detrás, ¿no? Es decir, no es fácil hacer un hierro retorcido que tenga un significado, ¿no? Es decir, a partir de ahí hay mucho trabajo y para que haya mucho trabajo siempre tiene que haber una gran ambición, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hablando de eso, de Shakespeare, el que cae, o la casa de Bernard Barbas, que está tocando ahí un arquetipo que trasciende y que se puede... Las pasiones. Sí, las pasiones. Bueno, que te puedes sentir identificado. Bueno, la casa de Bernard Barbas lo relaciona mucho con la tragedia griega, ¿no? Una tragedia mediterránea. Hay un coro ahí. Sí, o sea, que ahí toca... Pero entonces, en el debate, volviendo al debate, entonces, ahí no hay una habilidad, o sea, da igual con qué tipografía esté impreso la obra de Lope de Vega. No, pero Sí, el arte no es el objeto libro, Vale, sino no. es la creación. Vale, Y sí que hay una técnica, que Lorca no se senta y dice, sí que hay una Sí, técnica. sí que hay una- Pero Un poco es tremenda. artesanía, lo concibes como artesanía. ¿Sí? No, yo lo concibo como una obra de arte. Vale. Entonces, ahí estamos. Entonces, estamos diciendo que sí hay arte sin una habilidad manual. El debate que estaba planteando... Estamos hablando de otro cauce, de otra... Bueno, Claro, pero... Entonces vamos a centrarnos en... Hay una habilidad literaria. Bueno, Y un Una vida por conocimiento, y una habilidad plástica en la instalación también. Entonces estaríamos volviendo al tema de las artes Sí, de concepto y de las artes técnica, de técnica manual, que es mi Apolo y mi Vulcano. Estaríamos volviendo a ese tema. Y entonces, ¿qué hacemos con esa dicotomía? Porque el planteamiento era arte y artesanía. Y tú defiendes que no, que necesitas artesanía. Yo creo que pues, un poco defiendo que no, pues si es posible hacerlo sin artesanía. Que defendía... Yo creo que, fíjate, hasta en una obra como la de Ruiz o cualquiera de las otras citadas, artesanía tal y como es concebida en el sentido de elaborar manualmente, pero en el sentido de elaborar cuidadosamente la estructura discursiva de eso, es una forma también de artesanía que acaba de convertirse. Elegir la palabra exacta. Elegir la palabra exacta, la palabra... Las Hacer una obra sílabas de- tónicas y átonas de un verso, etcétera, eso es una destreza que se, digamos, enraigada en la artesanía que acaba convirtiéndose en Pero arte. el debate importante lo de Leonardo es que él que venía de los talleres de la sociedad de Vulcano, de pronto dice, no solo soy eso, sino que también soy elaborador de esas ideas que me estás diciendo. Ahí Eso creo que es de la mera artesanía. Volvemos entonces al paso inicial que era de la artesanía al arte, es decir, cómo el hombre, es decir, que esto tampoco es una cosa nueva, es decir, en sus orígenes lo que para el hombre era algo artesano, utilitario, etcétera, acabó convirtiéndose en arte. Las artes liberales, ¿cuáles eran? No las sé. Las artes liberales, a ver, la Pero- geometría, la astrología. Eran astronomía, las intelectuales, donde no estaban las artesanías
del taller de pintor, del escultor, todo eso no estaba. No estaba Vulcano ahí, quiero decir. Claro, no. No estaba Vulcano, estaba Apolo. El Renacimiento dice no. Vulcano además es intelectual. Y el siglo XX con su industria de pronto dice no, es que en Vulcano ni siquiera le hace falta el taller, puede ser solo intelectual. A mí Esos tres pasos. me llama mucho la atención, además tiene más que ver con su ámbito de formación y experimentación, dentro del Renacimiento una figura como Durero. Y además que es un vínculo precisamente a la gran revolución que es la imprenta, es decir, que tiene que ver con las letras, porque sin la imprenta, olvidémonos, es decir, la difusión. Porque en definitiva, si no hay espectador, no hay actualización de cualquier obra de arte. Entonces, en ese sentido, Durero ya fue reconocido, es decir, tuvo prestigio. Tuvo prestigio, digamos, siendo hacedor de las artes menores, ya tuvo un prestigio tremendo. Conocemos su anagrama. Y obviamente, porque la imagen adquirió otro rango, y adquirió el rango de poder de la difusión. Es decir, Durero podía viajar, su obra podía viajar sin que él viajara en persona. Y precisamente eso le llevó luego a que lo llamaban de muchos sitios, con gran prestigio le invitaban para que fuera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido Durero es un artista, quizás que no nos vamos a Leonardo, nos vamos por la trascendencia que tiene, que es más que artistas, que es científico, es que es iniciador de tantas cosas, ingeniero, es todo. Quizás a Miguel Ángel lo nombré antes porque sí que es entra más en el tópico del artista, ¿no? Es decir, el artista con un temperamento tremendo, un genio, una fuerza transformadora que trascendía pues, a todo, el escultor en palabras mayores. Y Durero es un poco como, es el artista en un sentido muy actual, porque precisamente tiene su dimensión es la del grabado y la del dibujo, en el sentido quizás él sabe que para los que tenemos una formación plástica pues el dibujo se queda como debajo, ¿sabes? No se le da la importancia que realmente tiene, es decir, intentas buscar la obra en la gran obra, la pintura, en la instalación, lo que sea, pero no tanto en el dibujo, que se te da bien, se te da mal, que es la base de todo. Y en ese sentido, Durero es el dibujo, en el Renacimiento es el dibujo y la difusión. Es decir, está como en la gran ola, digamos, que es el Renacimiento. Y como tal, tiene conciencia de su poder de hacer una obra donde se le escapa de las manos, digamos, el espectador. A diferencia de los grandes artistas que de alguna manera tenían esa percepción directa, ¿no? O Miguel Ángel, el anhelo, el público alrededor de él, donde el prestigio lo subían, digamos, pues tenían ya una fama, digamos, tiene una dimensión, digamos, que iba de antes, la de firmar, la del ego, la del autorreconocimiento. De Durero descubrí un dibujo fantástico que anda por ahí, y es un autorretrato desnudo. Un autorretrato desnudo. Es decir, la paradoja del artista que se busca a sí mismo en su obra. El autorretrato que es retrato. Sí, es decir, cómo a través digamos, no solo que el autorretrato, sino no solo firma, sino que se hace, digamos, esa pregunta sobre sí mismo, en donde que le lleva su afán, su ambición a representarse del mundo. Y digamos, en ese sentido yo creo que si algo tiene una obra de arte, para ser obra de arte, es que tenga eso, difusión, gran obra de arte. Pero luego el valor de una obra de arte la adquiere a través de un público, es decir, tú te compras algo que tiene valor para ti y es una obra de arte. Claro. Ahí estamos en la dicotomía de... A mí me parece que es una concepción diferente de arte, pero que existen las dos, evidentemente. La gran obra de arte y cualquier cosa que tú te cuelgas en tu casa porque te gusta, porque te alegra la vida verlo, porque eso es una obra de arte que tú has colgado ahí, pero claro.
la trascendencia de esa obra evidentemente no es la misma. Para el goce personal, seguramente sí. Ahora, más allá en todos los ámbitos del arte, ¿no? En un futuro lo tendrán muy difícil los críticos del mañana para discernir un poco las pautas más generales de nuestro tiempo. Pues el arte, lo que llamamos arte, está atomizadísimo. Pero yo creo que además en todas las vertientes, en literatura, en pintura, o sea, sistematizar para poner en una historia del arte lo que está sucediendo ahora, yo creo que es imposible. Los críticos no Yo creo saben que es imposible. dar una opinión cerrada al respecto. Claro. De qué impera, qué corrientes o qué parámetros imperan dentro de lo que llamamos cultura. El siglo del hecho diferencial, y eso es incompatible con la sistematización. Sí, sí, claro. La artesanía no hemos mencionado una cosita, que eso es una Para cosa terminar, aprendida. Sí, para terminar, porque nos es una hemos cosa pasado un poquito de la hora. aprendida. Sí. Puede ser un artesano maravilloso sin haber aportado nada nuevo. Un artista sí que se supone que abre camino. Tiene campo, Sí, abre camino. O si no nuevo, diferente. Estamos El hablando, artesano hoy estaríamos puede más ser hablando no de lo nuevo, sino de la Sí, diferencia. de la diferencia. El artesano sería el que puede reproducir exactamente la obra maestra, puesto que se copiaban las obras maestras. Claro, los copistas copian la obra maestra y has adquirido la destreza que tenía ese maestro. Y sin embargo, no has aportado nada más. Yo, si concluimos, yo sí que diferencio eso, diciendo al artesano como esa habilidad que yo la industria que está perdiendo, esa maestría manual. Sí que creo en el artista puro conceptual que arma todo esto, ¿vale? El ingeniero que concibe, el compositor que a lo mejor no es hábil con el instrumento. Ahí estoy un poco. Y, a ver, he empezado con una dicotomía, la continúo, pero lo que no he dicho ha sido mi conclusión. Mi conclusión es que yo, por ejemplo, cuando doy dibujo técnico a estos ingenieros, yo estoy hablando de unas abstracciones, yo que defiendo la abstracción y el creador a través de algo ideal. Esas abstracciones de pronto deben bajar a la tierra y hacerse materiales. Yo hablo de planos que son infinitamente finos, líneas que no tienen dimensión, y de pronto eso tiene que bajar a la tierra, de las ideas bajar a la tierra. Y un ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo contextualizado. Cuando hicimos el mural este que tenemos aquí de las manos, yo me hice mi diseño en el ordenador y lo realizamos. Y me dijo nuestro compañero Isidro, es exactamente lo mismo que había dibujado en el ordenador. Y dije, pues entonces mal vamos. Si todo este folio que nos está mal no ha aportado nada que ya tuviese yo hecho en el ordenador, mal. Luego pensando sobre eso dije, no, ha habido muchísimas cosas. Hemos creado una comunidad, hemos pintado entre muchos. Los niños han estado alucinados durante una semana, que fue cuando tú trajiste tu obra, pasando por aquí. Y ya, o sea, de la idea, cuando baja a la materialidad, cambia la idea. Por supuesto, la materialidad no existe sin idea, pero la idea también se modifica al bajar a la materialidad. Entonces yo, mi Apolo y mi Vulcano, lo que decimos son arquetipos que en el fondo hablan de aspectos de una misma cosa. Yo defiendo que sí. Yo para terminar ya, porque quiero entroncar con lo que decía Príncipe, ¿no? De lo abstracto, etéreo a lo tangible, decía Octavio Paz que el poema es poesía erguida. O sea, la poesía, diríamos, que pulula en la atmósfera, está en el aire como el amor, que decía la canción,
Entonces, en el poema es atrapada, aprehendida y erguida, erigida. ¿Vale? Pues a lo mejor es eso. Ese impulso intelectual y creativo ha de hallar ese cauce de materialización para que haya arte. Entonces yo me he apuntado aquí una frase. Para mí el arte es ese impulso creativo intelectual que haya vías técnico-plásticas de materialización. Sigo en mis tren. Pues yo también, para terminar, en el caso de la música y tomando a Vulcano y Apolo, yo creo que en el caso de la música es un claro ejemplo en el que conviven Vulcano y Apolo. Y se necesitan. Un matrimonio bien habido. Y para también por concluir y por citar a Beethoven, que era, digamos, el compositor que yo traía hoy un poco a colación, una cita suya: el genio se compone 2% de talento y 98% de perseverante aplicación. Vamos, que se Con esto nace, también- pero se Con esto también contesto a tu pregunta de que Nace, considero pero se hace. que un artista nace porque hay una actitud, pero se tiene que hacer también. Eso es. No sé si queréis terminar vosotros Le voy a esperar, o yo y luego tú acabas, venga, sí. No, yo que había puesto, me había puesto una pinza entre el Renacimiento y, digamos, y Duchamp, principio del siglo XX, pues me quiero quedar en medio. Y entonces me voy a ir a la figura del artista, pues vamos a decir como la curiosidad, el ansia del artista en dos figuras para mí de la pintura fundamentales, de la pintura barroca en este caso. Y que, como una anécdota, es decir, que a mí me llama mucho la atención como, para que entendamos el valor de prestigio en estos artistas, en estas épocas, de la historia de Rubens, que Rubens murió de hambre, siendo todo lo reconocido del mundo. Y el prestigio en su época era comer. Con lo cual no olvidemos que siempre está en la necesidad de comer, la necesidad de tomar un prestigio. Y eso está en toda la historia de los artistas. Uno. Y luego ese ansia, es decir, la ansia de vivir, que nos implica un prestigio, pero me voy a Velázquez y me voy al tan conocido de las meninas. Y esa ansia de mirar el futuro de Velázquez que se pinta así, mirándonos a nosotros, el espectador. Aquí quiero dejarlo. Qué buen final. Me gusta mucho lo de el prestigio de la comer, sigue siendo. Sigue siendo. Carlos. Yo acabaría siguiendo la idea de que sin artesanía no hay arte. Hasta el arte más conceptual yo creo que tiene algo de artesanía. Ese personaje, ese artista que desde un habitáculo diseña una sofisticada máquina o dibujo o expresión de tipo que sea, necesita algún tipo de rendimiento manual e intelectual para llegar a eso. Por tanto, yo creo que arte con artesanía, y para que el arte sea mayúsculo, trascendente. Puede ser trascendente en tu familia, y por eso a Monse te gustan esas obras, y oye, para ellas la trascendencia será que en su familia durante años disfruten de ella. Pero algo de trascendencia, o mucha, para ellas ser una obra extensa, yo creo que sí. Eso es. Bueno, pues a mí me gustaría seguir con la tradición de terminar un poquito, y hoy es muy difícil, pero así, dos cositas con las que me he quedado como resumen. Pues que nosotros también tenemos capacidad para plasmar lo que imaginamos, por lo tanto algo de arte sí que tiene lo que hemos hecho aquí. Nos hemos mirado desde una mirilla y hemos cambiado de perspectiva mientras nos íbamos escuchando, y que nuestro objetivo era pues un acto de comunicación, pero que resultase también hasta cierto punto conmovedor. Y así hemos descubierto que existe el arte, el artesano y el artesino, y que si no hay trascendencia no hay arte, y no hay arte si no hay espectador, porque entonces no hay autorización. Y que lo mejor es dejarse las abstracciones y bajar a la tierra. Por lo tanto, hasta la próxima, y ojalá que la gente siga hablando de este tema, ¿no? Que es lo interesante. Muchas gracias. Ojalá sigamos hablando. Ojalá. Ojalá sigamos hablando.